Entonces, en nuestra sesión número 7, la iglesia en el plan de Dios, entonces vamos a tratar o de explicar de alguna manera qué cosa es la iglesia. No, la iglesia, no lo vean ustedes, a veces dicen, voy a la iglesia a escuchar misa. ¿No? Entonces, la iglesia a veces, desde un punto de vista eh, físico, claro, es un edificio, es la iglesia. Pero en términos de la religión católica, iglesia también se refiere a todos los que somos cristianos, todos los que pertenecemos, todos los que hemos o somos o estamos bautizados, entonces formamos parte de la iglesia, ¿no? A toda esa comunidad, ¿no?, de católicos nosotros formamos. No, a eso también se refiere iglesia, ¿no? Iglesia, ya saben, no solamente se refiere al físico, ¿no?, sino se refiere en general a, a todos los que somos cristianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús nos ha dicho, ¿no? Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Se refiere a todos los que entren o ingresen a la iglesia. Me refiero a la iglesia o al pueblo cristiano, ¿ya? Por ejemplo, acá la iglesia no tiene otra luz que la de Cristo, ¿no? El Señor Jesús es quien ilumina nuestras vidas hacia la eternidad. Él sigue estando presente entre nosotros a través de su iglesia. La iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ya. Ese es, por ejemplo, San Hipólito dice que en la iglesia es donde florece el espíritu, ¿no? Es ahí donde florece el espíritu. Ahora, ¿de dónde proviene el nombre de iglesia? La palabra iglesia viene de eclesia, que significa convocación. Se emplea este término cuando se habla de asambleas de carácter religioso. Entonces, la palabra iglesia es una palabra que ustedes con frecuencia se lee en el Antiguo Testamento cuando se hace referencia a la asamblea del pueblo elegido, pueblo de Israel, en presencia de Dios, por ejemplo, en la alianza con el Sinaí. Entonces, la palabra iglesia se ve con frecuencia en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera comunidad cristiana se dio a sí misma el nombre de iglesia porque se reconocía heredera de aquella asamblea del Antiguo Testamento. Y entonces ya saben qué cosa significa iglesia, ¿no? Que puede ser una pregunta en su práctica semanal. ¿Qué cosa significa iglesia? Entonces, ¿qué hace la palabra iglesia? Hace referencia a la asamblea reunida en la presencia de Dios. Ya, entonces, la iglesia preparada en la antigua alianza, dice, Dios quiso salvar a los hombres no de manera aislada, sino unida entre sí. Por eso pensó desde siempre en la iglesia. Dios fue preparando la fundación de la iglesia a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Desde que el hombre pecó y se apartó de Dios, comenzó la reunión del pueblo de Dios. Allí Dios prometió un Salvador. Luego eligió a los diferentes personajes que intervinieron en la forja y guía del pueblo elegido. Esta preparación comienza con la vocación de Abraham.
A él Dios le promete que será el padre de un pueblo numeroso. Es cierto, ¿no? Hay, en el Antiguo Testamento ya se promete que, ¿no? Que se va a encontrar el pueblo de Israel, ¿no? O sea que a partir de ese pueblo iba a fundar la iglesia. Entonces desde ahí ya se vino preparando lo que era la iglesia. Luego dice, Dios realiza la alianza con Moisés en el monte Sinaí. Dios dijo al pueblo, ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos del mundo. No. El pueblo de Israel se comprometió a cumplir la alianza. Nosotros cumpliremos con todo lo que ha dicho Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Los israelitas rompieron la alianza pactada con Dios. Por eso los profetas anunciaban la conversión, porque Dios pactaría una nueva y definitiva alianza, lo cual se cumplirá con Jesús. Entonces, esa alianza como que se promete o que se preparaba, como se rompe por acá, ¿no? Entonces, ya viene la iglesia que es constituida por Cristo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se inicia la iglesia? Entonces, o este plan de salvación se realiza, el Señor inició la iglesia con el anuncio de la buena nueva, la llegada del reino de Dios. Entonces, los que se acogen o los que acogen el reino de Dios forman la verdadera familia de Jesús. Por eso se dice que la iglesia es la gran familia de Dios y en toda ella todos somos hermanos con un Padre común. ¿Ves? Entonces hasta acá, mira, estamos llegando a lo que es el verdadero significado de la iglesia, ¿no? Que es una gran familia de Dios y en ella todos somos hermanos con un Padre común. Entonces, ¿cómo inició? Ahora regresemos a los apóstoles, ¿no? Jesús inició la iglesia no solo con su predicación, lo hizo también con la elección de los 12 apóstoles, que representaban ¿qué? A las 12 tribus de Israel, y ellos fueron los cimientos de la nueva Jerusalén, o sea, de la iglesia, ¿no? Porque, digamos, eh, cuando se inicia o tiene sus discípulos Jesús, ¿no? Él, por ejemplo, ellos, los apóstoles, eran pescadores y él, digamos, los inició como pescadores de hombres, ¿no? O sea que ellos fueron los que más adelante propagaron, una vez Cristo ya no estaba, ¿no? Ya no estaba en la vida terrenal, entonces lo que él hizo, lo que ellos hicieron, ¿no? Es tener más adeptos, ¿no? Que esa iglesia creciese. Entonces, a partir de ahí, mira, ya se inicia lo que es la iglesia. Luego ya viene la iglesia manifestada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó la obra que el Padre le encargó realizar sobre la tierra, ¿no? O sea, cuando todo está cumplido y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo para que santificara a los hombres, los acompañara, les recordara la verdadera revelada por Jesús, la verdad revelada por Jesús y los asistiera con su gracia y presencia. El día de Pentecostés, la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, Pedro salió presuroso y sin temor a anunciar el mensaje de Jesús a los judíos de Jerusalén.
Así se inició la difusión del evangelio mediante la predicación y el apostolado. Por ella, la iglesia es por sí misma, ¿no?, misionera, ¿no? Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos, ¿no? Entonces, acá se ha hecho, con esta clase, hemos hecho una recopilación, ¿no? Cómo se inicia la iglesia y hemos visto desde un punto de vista de, ¿no?, iglesia, ¿no?, que somos todos, somos hermanos y tenemos un Padre en común, ¿no? Acá tenemos un resumen, por ejemplo, ¿qué significa la palabra iglesia? Significa convocación, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento este término o esta palabra se refería a la asamblea del pueblo elegido, reunido en presencia de Dios. ¿Desde cuándo se preparó Dios la iglesia? Desde los orígenes del mundo. Desde que el hombre se apartó de él, fue preparando un pueblo para que recibiera la promesa. ¿Cómo inició Jesús la iglesia? Jesús inició la iglesia con la predicación del reino de los cielos y con la elección de los 12 apóstoles. ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia nació el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces es el Espíritu Santo que la guía, la acompaña, la alimenta y le da fuerzas a lo largo de la historia hasta el fin de los siglos. ¿Ya? Entonces, este es el resumen, ¿no?, de todo este tema. Muy interesante. No sé qué, ¿alguna opinión, algún concepto? Profesor, entonces la iglesia se creó en el mismo tiempo que nació el Espíritu Santo. No, o sea, no es que nació, sino que digamos, como que Se dice, creó. en el día del Pentecostés, que el Pentecostés era una fiesta de judíos, o sea, pero a partir de ese, justo cuando se realizaba esta fiesta, es que se aparece el Espíritu Santo, ¿no?, a los apóstoles, y a partir de ahí es que ellos empiezan ya a difundir el evangelio, ¿no?, a todo el mundo. A partir de ahí es que por eso que ustedes cuando van a la iglesia van a escuchar siempre la palabra Pentecostés, que es una fiesta que también se celebra acá, es parte de la iglesia católica. Pero en su inicio ha sido fiestas que era del pueblo de Israel. Por ejemplo, igual, en Semana Santa, ¿se recuerdan cuando nosotros escuchan ustedes de la Pascua, ¿no? Cuando Jesús ingresa, ¿no?, con el día domingo, ¿no?, un domingo de Ramos, ¿no? Era Pascua de su religión, de la religión de los judíos, ¿no? En esa época, que era, igual ellos pensaban que había un Mesías, todo, ¿no? Entonces, ahí es donde Cristo se dice, ¿no?, que el Mesías está ingresando, que él era el Mesías, ¿no? Y justo se celebraba Pascua, la Pascua, ¿no? Pero no es la Pascua que nosotros lo celebramos, ¿no?, el 25, sino es Pascua de esa época, ¿no? Es así. Entonces, son algunos conceptos que, que han sido de esa, que de ahí nomás se iniciaba, ¿no? Por eso la palabra iglesia ya aparecía en el Antiguo Testamento, pero como asamblea, ¿no?, reunión, ¿no?, de gente. Así, ¿no? Entonces con el tiempo y ha ido. Por eso que se dice también, los estudiosos de la Biblia, que digamos el Antiguo y el Nuevo Testamento están entrelazados, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué cosas ya se dice? Que o se habla de que va a venir un Mesías, que va a venir un Creador, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento
y en el Nuevo Testamento, los apóstoles dicen que Jesús decía que yo era, de mí hablaban esos antiguos, ¿no? En el Antiguo Testamento se hablaba justamente que él era el Mesías, ¿no? Que él era la persona o que ellos esperaban que venga. Es eso, ¿no? Por eso el Antiguo y Nuevo Testamento están entrelazados. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las profecías, ¿no? De que va a venir un Mesías, ¿no? Se cumplen, ¿no? Y esos son uno de los, digamos, puntos a su favor que tiene la iglesia de que, digamos, ¿no? Cuando los que quieren negar la existencia de Dios, ¿no? Entonces dicen, no, todo eso está como aparece en la Biblia. En la Biblia se dijo que iba a venir un Mesías y ese Mesías es Cristo. Él llegó. Entonces se está cumpliendo lo que ellos dicen. ¿Ya? Entonces es uno de los puntos a favor que tienen, ¿no? Los estudiosos de la Biblia, ¿no? Que de ahí es ese, él era el encargado, el que va a dirigir o tener, ¿no? La iglesia, el jefe de la iglesia, por decirlo, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, en este capítulo de hoy hemos estudiado lo que es la iglesia, ¿no? Ustedes, repito, ustedes siempre lean la Biblia. La Biblia tiene, el Antiguo Testamento tiene bastantes partes históricas buenas, ¿no? Y tiene también, en el Nuevo Testamento, tiene con Jesucristo, con sus parábolas, enseña muchas cosas, enseña muchas cosas morales. Todos los valores que nosotros hablamos, honradez, gratitud, todo viene de los escritos o de los ejemplos que Jesucristo hizo o describió en sus parábolas. Ustedes saben que eran unas lecturas que tenían un mensaje. Y él lo hacía de esa manera porque quería, de una manera sencilla, quería explicar, ¿no? Todo lo bueno que debían ser todos sus creyentes. Es así. Ya. ¿Algo más? Entonces, no se olviden, entonces, realicen sus tareas, o sea, sus prácticas. Está habilitada, no dejen acumular prácticas. Ustedes entren a la plataforma y se van a dar cuenta si tienen alguna práctica que ustedes no han realizado. Cuando aparece ahí la práctica, no solamente puede darse en días específicos, es porque de repente esa práctica no la han hecho, ¿no? Y si ya aparece que pueden ver su nota es porque ya la han hecho. ¿Ya? Entonces revisen, realicen sus prácticas. Y otra cosa, lean bien, por ejemplo, en razonamiento matemático, lean bien los ejercicios, ¿no? Todos vean bien, no se equivoquen, no se equivoquen. Son ejercicios de los temas que hemos realizado. Las preguntas son similares a las prácticas o a los ejercicios que hemos resuelto en clase. Entonces, claro, el que no ha hecho, el que no estaba en clase, va a ser difícil que lo haga, pero tienen que practicarlo, ¿no? Revisen, vean videos, todo, tienen todo el día para que hagan sus prácticas. ¿Ya? Entonces, hasta acá y nuestra clase de hoy. ¿Ya? Listo. Entonces, nos vemos hasta el lunes, ¿no? Lunes. ¿Habrán clases? No se sabe, ¿no? Por el fútbol. Ya. Sí, profe. Ya, entonces nos vemos hasta el día lunes, cuídense. Profe. Profesor.